buenos días, nos encontramos en el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional. En el día de hoy tenemos la gran oportunidad de contar con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, el cual nos estará acompañando para hablar sobre el gran tema, el cierre de las brechas de servicios básicos de infraestructura y la necesidad de la Junta de Resolución de Disputas. Por lo cual, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, ante todo, me siento bastante feliz por estar acá en Ancagua, por la oportunidad que se me brinda de llegar a muchísimas personas para tratar este tema tan inquietante que tiene mucho impacto en la población de nuestro país y además porque debe dejar unas ideas bastante claras sobre lo que tenemos que hacer. Ingeniero, sí, justo el tema que vamos a tratar hoy en esta pequeña entrevista que tenemos con el ingeniero es un tema de gran relevancia ya que va a llegar a todas las personas para que podamos tener una mejor percepción de lo que es ese tema. Y por eso, ingeniero, quisiera hacerle la primera pregunta para tener una introducción, tener un panorama más amplio de lo que es ese tema. ¿Podría proporcionarnos usted, con su gran experiencia, una visión general sobre lo que son el cierre de brechas de servicios básicos en la infraestructura? ¿Cómo no, Alex? Mira, lo primero que yo quiero decir es que los datos que se tienen en el país son datos de evidencia objetiva. Lo que se ha publicado el 28 de julio del año 2019 es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Es un documento que es una política pública nacional. Eso es lo importante. Ahora, dentro de esa política pública nacional existe la tabla 3. Esa tabla 3 nos muestra en millones de soles las brechas que existen en los servicios básicos de infraestructura. Y esa tabla 3 tiene los datos cuantitativos a corto plazo y a largo plazo. Pero la suma de esas cifras nos da más o menos la cifra de 403 mil millones de soles de brechas en servicios básicos. Si lo traducimos a dólares, eso nos da más o menos un aproximado de 125 mil millones de dólares. Y lamentablemente esas brechas de servicios básicos afectan a la población más vulnerable del Perú. Y dentro de eso estamos hablando, estando en el Cusco y toda la zona sur, es una zona donde, digamos, hay muchísimos problemas. Y evidentemente, por ejemplo, los rubros de brechas que existen son el agua, saneamiento, educación, telecomunicaciones, transportes, y hidráulica y electricidad. Entonces, imaginémonos, estimados amigos y Alex, que algunas familias no tienen servicio de agua potable, no tienen servicio de saneamiento, tienen poca accesibilidad a las telecomunicaciones. Entonces, eso hace de que esas familias no salgan de la pobreza. Y al no salir de la pobreza, hace de que el Perú como país, pues realmente no logre desarrollar sostenidamente. Eso es muy complicado. Pero tiene gran razón en cuanto al cierre de brechas que estamos viendo y los problemas que tenemos en cuanto al saneamiento básico, la infraestructura, de diferentes puntos que usted mencionó. Y sobre ese tema me gustaría saber y preguntarle, ingeniero, ¿cuál es la importancia del cierre de brechas y cuáles son las implicaciones de no cerrar estas brechas en los servicios básicos de infraestructura? Ingeniero, tiene gran razón en cuanto al cierre de brechas que estamos viendo y los problemas que tenemos. Pregunta muy importante, Alex y estimados amigos. El Perú, que somos 31 millones de habitantes, de acuerdo a las últimas informaciones del censo, y lamentablemente el Perú tiene un centralismo muy grande. Es decir, el Perú es como si fuese un... dibujos animados que daban hace tiempo, manotas. Era un pulpo cabezón con unos bracitos chiquitos. Entonces, ese cabezón, ¿qué cosa es Lima? Los bracitos chiquitos son las regiones. Entonces, lamentablemente, las decisiones que se están tomando en la capital son lentas, no son buenas y hay falta de capacidad de gestión. Entonces, el asunto de no cerrar las brechas de servicios básicos, repito, genera que la población menos o más vulnerable sea la más afectada. ¿Y eso qué significa? Que la calidad de vida de esta población no va a mejorar ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, porque la magnitud de las brechas es tan grande que yo personalmente considero que eso, para cerrar esas brechas, me imagino que se requieren unos 40, 50 años. Ahora, es muy interesante el tema siguiente. La pregunta es, ¿quiénes estamos involucrados en ese cierre de brechas? Ese es un tema sumamente importante. Yo diría, aunque parezca mentira, que el primer sector que está involucrado es la educación. Y me refiero a la educación en todo su sistema, ¿no? Ustedes saben que el modelo educativo que tiene el Perú
es años 25 a 27 años. ¿Por qué? Porque uno estudia aprestamiento temprano, primaria, secundaria, pregrado y maestría. Si uno suma los años, eso significa que más o menos son 25 o 27 años. En ese periodo las personas recién tienen una autonomía propia, entre comillas. Pero la pregunta está, ¿qué pasa si el sistema educativo nacional no prepara a la gente para pensar en el desarrollo del país? Y no prepara a la gente para gestionar proyectos, porque la pregunta es, yo soy ingeniero mecánico, tú Alexis es abogado. La pregunta es, oye, ¿un abogado tiene que saber las fases de lo que es gestión de proyectos? Yo diría que sí, para mí es fundamental. Y lo voy a hacer a manera de broma, no lo vayas a molestar, Alexis, por favor. Yo diría, voy a pensar que yo soy un abogado y tú eres mi cliente. Tú acudes a mí porque soy especialista a lo mejor en la parte no sé qué especial del derecho, y yo, cuando tú me das toda la información a mí como cliente y yo soy el abogado, yo te tengo que decir, ¿sabes qué, Alexis? Mira, con esto que tú me has dicho y asumiendo que me estás diciendo la verdad como tiene que ser, yo considero que tengo que hacer tal, tengo que hacer todo esto, eso se llama el alcance del trabajo mío. Y con ese alcance que yo determine como abogado, tenía que decirte, mi servicio va a costar tanto, pero tenía que decirte el monto total para que tú con eso sepas exactamente ya a qué acudir. Pues dice, no, Rubén, eso es demasiado caro, mejor me busco otro abogado. Entonces, con esa información yo tenía que decirte el monto, el plazo y los riesgos del proceso. Pero si yo no tengo esos conceptos como abogado, lo que voy a hacer es darte las píldoras de pedacitos y realmente tú te vas a sentir frustrado porque finalmente no vas a poder llegar a la solución del problema. Por esa razón digo de que la educación en general, la gestión de proyectos es una filosofía de formación de todas las especialidades. Y los problemas de la falta de cierre de brechas es porque, digamos así, ingenieros, geólogos, arquitectos, que pasan a asumir puestos de alcalde, gobernadores, ministros, al no tener esa visión de gestión de proyectos, lamentablemente no ven los problemas de cerca. Eso yo creo que es un importante. Lo que usted menciona en cuanto a la educación es un tema muy importante, ya que la educación, a mi punto de vista, es fundamental para que toda sociedad o todo Estado tenga una visión larga para poder mejorar. Así es. Ingeniero, y en cuanto a esos desafíos actuales, ¿cuáles considera usted que serían los desafíos que enfrentan las poblaciones vulnerables en relación a una infraestructura básica? Una pregunta, Alexis. Mira, lo primero que yo quiero mencionar es a una organización CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional. CEPLAN ha elaborado un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2050. Entonces, dentro de ese plan, que es un documento bastante amplio y bastante bien elaborado, hay una visión del Perú al 2050 y se basa en 4 objetivos nacionales. Pero si uno lee el texto de la visión, claramente lo que dice es, en pocas palabras, lo siguiente, de que ya no hay pobres, de que ya no hay gente, digamos que la desigualdad entre la población del Perú ya no existe. Entonces la pregunta, solamente esas dos condiciones, ¿qué indicaría? De que todo poblador, imagínate yo, Rubén Gómez Sánchez, que viva a lo mejor en el distrito más alejado del Cusco, yo voy a tener agua potable, saneamiento, telecomunicación, antena, todo, electricidad, todo. Y debería vivir tan igual que uno que vive acá en el centro. Esa meta, vamos a decir, prácticamente es imposible. Entonces, ¿eso qué significa? El problema es grave. Y tan grave es que si las personas que estamos involucrados y las organizaciones involucradas con el cierre de brecha no nos damos cuenta de la magnitud del problema y en base a eso no asumimos la responsabilidad que necesitamos, esto va a continuar en esa situación. Y casos ahí tenemos grandes, ¿no? Grandes casos. Por ejemplo, menciono así muy rápido como para iniciar. Hay un hospital que se llama el Hospital Hipólito Unanue en Tacna. Ese hospital, no tengo la fecha del año en que empezó la construcción, pero se hizo la licitación, ganó un consorcio, empezó el proceso de construcción del proyecto, diseño, construcción y equipamiento del hospital, y al cabo de unos años, eso se resolvió el contrato. Se resolvió el contrato y, pues evidentemente el consorcio se fue al arbitraje y el año 2023 ya salió el laudo arbitral donde dice de que el consorcio debe reiniciar la construcción del hospital. Pero el periodo de inicio al periodo de que sale el laudo arbitral son 8 años. Entonces uno dice, comienza a analizar con los arquitectos y los especialistas de equipos electromédicos. La pregunta es, en 8 años la tecnología en la parte de medicina ha cambiado radicalmente. Entonces, eso, por ejemplo, la pregunta es, oye, ¿qué pasó?
Tenemos el caso del Hospital Antonio Lorena, tenemos el caso del aeropuerto internacional Chinchero, que más adelante hablaremos un poquito, que tienen problemas. ¿Y por qué? Porque las personas no estamos dándonos cuenta qué responsabilidades tengan y qué capacidades y competencias necesitamos para asumir los puestos para los cuales hemos sido designados. Perfecto, ingeniero. Y sobre los mecanismos de solución de controversias, también tenemos a la Junta de Resolución de Disputas, que tiene una característica que tiene que ser preventivo a las controversias que pueden surgir. Y por eso, ingeniero, me gustaría preguntarle, ¿cómo puede la Junta de Resolución de Disputas contribuir al cierre de brechas? Entonces, fíjate, esto es tan importante como más o menos lo siguiente. Cuando una persona se levanta, lo primero que hace es sentir la gratitud de estar vivo. Entonces dice, oye, qué bueno, tengo un día más, hoy día puedo hacer esto. Me comprometí con Ancagua, por ejemplo, a las 11 de la mañana, qué bueno, estoy ahí, estaré allí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La Junta de Resolución de Disputas o Disputabor son un mecanismo de solución de controversias, para mí, lo mejor. Pero esto necesita lo siguiente. El uno que es adjudicador, que yo soy adjudicador, justamente registrado en Ancagua, bueno, no hablar de mí, sino de cualquier otra persona, necesita tener formación en gestión de proyectos, gestión de riesgos y conocer de las controversias típicas de una obra. Entonces, con esas capacidades y competencias, recién podrá hacer las partes preventivas de la Junta de Disputas. Y la parte preventiva es lo más importante de una JRD. Voy a dar un ejemplo así concreto. Yo he escrito varias cosas, libros, folletos. Hay un libro, un pequeño folleto que se llama El Decálogo de la Calidad en Construcción. En uno de los decálogos, porque como son 10 decálogos, digamos, hay uno que dice la regla de oro 1, 10, 100. ¿Qué significa esto? 1 es una acción preventiva, 10 es cuando ya algo se hizo y 100 es cuando no se hace una acción preventiva, llegas a una acción correctiva. Entonces ahí podemos evaluar claramente que las acciones preventivas tienen un menor costo y un mayor impacto. Y además genera buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces la JRD es eso, es acción preventiva que tiene un costo como 1 y no hacer la JRD tiene un costo como 100 o mucho más. Por ejemplo, voy a mencionar el caso de la línea Metro 2 que se está construyendo en Lima, que eso, yo he sido jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos en 2019, en el año 2017. Entonces, cuando se dio la buena pro al concesionario, se dijo que para el 2019 la línea Metro estaba operativa. Qué bueno, porque los Juegos Panamericanos eran ese año. Pero ahora se sabe que estamos en el año 2024, probablemente serán 2 años más. Entonces, ¿pero cuál es lo que ha pasado? Que un laudo arbitral internacional, según la información pública, en ese laudo arbitral que ha perdido el Perú, el laudo arbitral del CIADI, el Perú tiene que pagarle al concesionario, según la información pública, 700 millones de dólares. Y solo para comparar, ese monto es superior a la inversión en el proyecto Chinchero, para tener una idea de lo que eso significa, ¿no? Entonces, es gravísimo el tema. Si no afianzamos el Dispute Board y el JRD en el Perú, vamos a tener problemas graves para cerrar brechas. Perfecto, ingeniero. Y con esta respuesta del ingeniero terminamos con la primera parte de esta entrevista en cuanto al tema de cierre de brechas de servicios básicos de infraestructura y la implementación de la Junta de Resolución de Disputas.